Capítulo 7. Vence la resistencia de la gente, confirmando su opinión de sí misma. La ley de la actitud defensiva. La vida es cruel y la gente competitiva. Es lógico que persigamos nuestros intereses. También queremos sentir que somos independientes, que hacemos nuestra voluntad. Por eso, cuando los demás tratan de convencernos o cambiarnos, nos ponemos a la defensiva y nos resistimos. Ceder pone en duda nuestra necesidad de sentirnos autónomos. A esto se debe que para lograr que la gente abandone sus posiciones defensivas, siempre tengas que hacer que parezca que actúa por voluntad propia. Crear una sensación de mutua cordialidad contribuye a moderar la resistencia de la gente y hace que quiera ayudar. Nunca agredas a nadie por sus creencias, ni lo hagas sentir inseguro de su inteligencia o bondad. Esto no hará sino afianzar su actitud defensiva y volverá imposible tu tarea. Hazle sentir que haciendo lo que quieres, él es noble y altruista. La tentación suprema. Aprende a moderar tu obstinación y libera tu mente de sus posiciones cerradas y defensivas, con lo que desatarás tus facultades creativas. El juego de la influencia. En diciembre de 1948, el senador Tom Connally, de Texas, recibió una visita del recién electo segundo senador de ese estado, Lyndon Baines Johnson. Este había servido previamente durante 12 años como congresista demócrata en la Cámara de Representantes, donde se hizo fama por sus grandes ambiciones y su impaciencia por alcanzarlas. Podía ser desparpajado, dogmático e incluso un poco agresivo. Connally sabía todo eso, pero estaba dispuesto a juzgar a Johnson por sí mismo. Estudió detenidamente al joven. Era 31 años mayor que él. Ya se había encontrado antes con él y lo creía más bien astuto. Pero después de intercambiar algunas bromas, Johnson reveló sus verdaderos motivos. Esperaba conseguir un asiento en uno de los 3 comités más prestigiosos del Senado: presupuesto, finanzas o relaciones públicas. Connally pertenecía a 2 de ellos como miembro titular. Johnson insinuó que, en su calidad de conciudadano tejano, Connally podía ayudarlo a obtener lo que quería. Este juzgó obvio que aquel no entendía cómo operaba el sistema senatorial y decidió ponerlo en su sitio de una vez por todas. Actuando como si le estuviera haciendo un gran favor, ofreció ayudarlo a ocupar un asiento en el Comité de Agricultura, algo que sabía que Johnson consideraba ofensivo, dado que ese era uno de los comités menos codiciados. Para clavar el puñal más profundamente, añadió que había seguido su campaña al Senado y que en numerosas ocasiones lo había oído declararse amigo de los agricultores. Ahí estaba su oportunidad de demostrarlo. El Comité de Agricultura le ajustaría a la perfección. Johnson no pudo ocultar su desagrado y se removía incómodo en su silla. Más tarde, Lincoln, concluyó Connally, una vez que hayas pasado un tiempo en el Senado, tu arribo al Comité de Relaciones Exteriores o Finanzas te permitirá prestar un verdadero servicio público. Connally entendía por un tiempo unos buenos 12 o 20 años, el periodo que solía tardar cualquier senador en acumular suficiente influencia. Esta se llamaba antigüedad y tales eran las reglas del juego. Connally había tardado casi 20 años en obtener su envidiable posición en aquellos comités. Durante las semanas siguientes, entre los senadores, corrió la voz de que Johnson era alguien a quien se debía vigilar, a causa de su ánimo exaltado. Así fue una agradable sorpresa cuando muchos de ellos lo conocieron. Después de que ocupó oficialmente su puesto, no era en absoluto lo que esperaban, sino la encarnación misma de la cortesía y el respeto. Los visitaba a menudo en sus oficinas, se anunciaba con su secretaria en la recepción y esperaba pacientemente hasta que lo llamaban, a veces una hora más tarde.
No se mostraba molesto por ello. Se ocupaba en leer o tomar notas una vez dentro. Les preguntaba al senador en cuestión por su esposa y familia, o por su equipo deportivo favorito. Era obvio que había investigado sobre el senador en cuestión. Podía reírse de sí mismo. Solía presentarse como Landslide Lyndon, cuando todos sabían que su victoria senatorial en las urnas distaba mucho de haber sido aplastante como su apodo sugería. Pero sobre todo, terminaba por hablar de su trabajo y pedir consejos. Hacía una o dos preguntas sobre algún proyecto de ley o procedimiento senatorial y escuchaba con patente y seductora atención, casi como un niño. Sus grandes ojos marrón permanecían fijos en su interlocutor y con la barbilla apoyada en la mano. Ocasionalmente asentía y hacía alguna pregunta adicional. Los senadores sabían que había prestado atención porque invariablemente seguía su consejo o repetía sus palabras a alguien más, citando siempre por su nombre al senador que las había pronunciado. No se marchaba de la oficina visitada sin antes agradecer al senador su valioso tiempo y la invaluable enseñanza que le había impartido. Ese no era el ambicioso impulsivo del que tanto habían oído hablar, y el contraste redundó a su favor. Los senadores lo veían a menudo en la sala de debates. A diferencia de cualquier otro miembro de la institución, asistía a todas las sesiones y después permanecía casi todo el tiempo en su escritorio. Tomaba muchas notas, quería saberlo todo sobre el procedimiento senatorial, un tema farragoso que parecía cautivarle. Sin embargo, estaba lejos de ser un tipo tonto. Cuando los senadores lo encontraban en el pasillo o en el baño, siempre tenía un buen chiste o anécdota que contarles. Tras haber crecido en el campo y pese a sus notables estudios, su lenguaje conservaba algo del tono y mordacidad del granjero tejano y el trabajador migrante. Los senadores lo consideraban gracioso, incluso Tom Connolly tuvo que admitir que lo había malinterpretado un poco. Los senadores mayores, en particular, entonces llamados Old Bulls, acabaron por apreciar a Lyndon Johnson. Aunque ocupaban puestos de gran autoridad en razón de su antigüedad, solían sentirse inseguros por su considerable edad. Algunos tenían más de 80 años, y su mermedad capacidad física y mental. Pese a todo, Johnson los visitaba con frecuencia, deseoso de asimilar su sabiduría. Un senador demócrata le cobró especial afición, Richard Russell, de Georgia. Aunque era solo 11 años mayor que él, pertenecía al Senado desde 1933 y era uno de los miembros más poderosos. Ambos terminaron por conocerse bien porque Johnson pidió y recibió un asiento en el Comité de Fuerzas Armadas, del que Russell era el segundo en antigüedad. Este se cruzaba con Johnson en el baño, los corredores y la sala de debates. Parecía estar en todos lados, y aunque Johnson lo visitaba en su oficina casi todos los días, Russell disfrutaba de su presencia. Como aquel era muy formal y estaba lleno de preguntas sobre arcanos procedimientos del Senado. Dio en llamar a Russell el viejo maestro, y decía a menudo: «Esa es una lección del viejo maestro, nunca la olvidaré». Russell era uno de los pocos senadores solteros. Aunque jamás admitía sentirse solo, pasaba casi todo el tiempo en su oficina, incluso los domingos. Como Johnson acostumbraba a permanecer a su lado hasta el anochecer, en ocasiones lo invitaba a cenar a su casa, con el argumento de que su esposa, Lady Bird, era una excelente cocinera, en particular de platillos sureños. Las primeras veces, Russell se negó cortésmente, pero al final cedió y pronto se convirtió en un asiduo semanal en casa de Johnson. Lady Bird era encantadora y en poco tiempo él le cobró aprecio. La relación entre Russell y Johnson se ahondó poco a poco. El primero era fanático del béisbol y para su deleite, el segundo confesó sentir también debilidad por ese deporte. Ahora iban juntos a juegos nocturnos
de los senadores de Washington. No pasaba un día sin que se vieran. Solían ser los únicos senadores en sus oficinas los fines de semana. Al parecer, tenían muchos intereses en común, entre ellos la guerra civil, y opinaban lo mismo en numerosos asuntos importantes para los demócratas sureños, como su oposición a una ley de derechos civiles. Poco después, era posible oír a Russell promoviendo al joven senador como joven empeñoso, con una capacidad igual a la suya para el trabajo intenso. En su larga carrera, aquel era el único senador joven al que llamaba discípulo. Pero su amistad era más profunda que eso. Tras asistir a una partida de caza que Johnson organizó en Texas, Russell le escribió: «Desde que llegué a mi hogar, me he preguntado si al despertar descubriría que soñé que hice un viaje a Texas. Todo fue tan perfecto que es difícil admitir que pudo haber pasado en la vida real». En 1950 estalló la Guerra de Corea y el Comité de Fuerzas Armadas tuvo que formar un subcomité que investigara el grado de preparación del ejército para esa conflagración. Un subcomité igual se había creado durante la Segunda Guerra Mundial, presidido por Harry Truman. Gracias a este puesto, Truman se hizo famoso y ascendió al poder. El presidente del Comité de Fuerzas Armadas era el senador Millard Tiggins de Maryland, y era obvio que él asumiría la presidencia del subcomité, porque sería una magnífica plataforma publicitaria. Johnson le hizo una propuesta. Dado que Tiggins le esperaba una campaña de reelección ese año, Johnson podría presidir el subcomité hasta el día de las elecciones, a fin de que él se concentrara en ganar. Entonces, Johnson haría a un lado para que Tiggins ocupara el puesto. Celoso de las facultades que Johnson había acumulado, Tiggins declinó el ofrecimiento. Pero luego Dick Russell se reunió con él y le dijo algo que hizo que cambiara de opinión. Johnson fue nombrado presidente del subcomité, un golpe asombroso para un senador que contaba apenas con año y medio de experiencia y que se mantendría mucho tiempo en ese puesto, ya que Tiggins perdió la reelección. Como presidente de ese subcomité, Johnson recibió de pronto atención pública nacional y los periodistas que cubrían el Senado descubrieron que era un maestro en el manejo de la prensa. Protegía muy bien los hallazgos del subcomité, sin permitir filtraciones a los periodistas. Rodeaba su trabajo de drama y misterio, para dar la impresión de que su comisión estaba descubriendo graves manchas en el ejército. Soltaba noticias e información a un selecto grupo de poderosos periodistas que escribían los artículos que él aprobaba. Los demás tenían que pelear por las migajas que se dignara a ofrecerles. El joven senador tenía más que satisfecho al cuerpo de prensa. Era duro, pero comprendía el trabajo de los periodistas y, sobre todo, sabía proporcionarles jugoso material informativo. Pronto, algunos de ellos se referían a él en sus artículos como un celoso patriota, una futura fuerza política para tomar en cuenta. Russell ya podía defender apropiadamente su propuesta por Johnson. El senador de Texas había hecho una gran labor y conseguido por fin algo de publicidad favorable para el Senado. En mayo y junio de 1951, Johnson y Russell trabajaron muy de cerca en el retiro de Corea del general MacArthur. Russell tuvo entonces una visión de primera mano del equipo de Johnson y le sorprendió que fuera tan eficiente y estuviera mejor organizado que el suyo. Esto le hizo sentir anacrónico, como si le hubiera leído el pensamiento. Johnson le ayudó a modernizar su equipo, le dio total acceso a sus propios equipo jurídico y de relaciones públicas, y le demostró los útiles que podían ser. Mientras tanto, el lazo entre ambos se afianzó. Un día, Russell le dijo a un periodista: «Lyndon Johnson podría llegar a ser presidente, y sería uno muy bueno». El reportero no lo podía creer. Era insólito que Russell hiciera un cumplido como ese.
Un día de la primavera de 1951, el senador Hubert Humphrey de Minnesota estaba esperando el metro para viajar al Capitolio cuando Lyndon Johnson se le acercó y le sugirió que viajaran juntos. Esas palabras fueron como música para los oídos de Humphrey. Le parecía casi inverosímil que Johnson fuese sincero en su ofrecimiento. Humphrey había llegado al Senado el mismo tiempo que Johnson en calidad de gran estrella, un liberal carismático que podría ser presidente algún día. Sin embargo, un problema le impedía llegar a la cima. Creía tan estrictamente en las causas liberales que se había distanciado de casi todos. En su primer discurso en el Senado había criticado a esta institución por su lentitud para cambiar y su plácida atmósfera. Se le pagó con la misma moneda, fue relegado a los peores comités, las leyes que proponía no llegaban a ninguna parte. Cuando entraba al baño casi todos lo ignoraban. La agudización de este ostracismo lo hizo sentir cada vez más deprimido y abatido. A veces, mientras manejaba en dirección a su casa, se detenía y lloraba. Su carrera había dado un giro funesto. En el vagón del metro, Johnson lo elogió efusivamente. «Hubert», le dijo, «no tienes idea de qué maravillosa experiencia es para mí viajar contigo al Senado. Te envidio muchas veces, sabes expresarte, tienes una gama de conocimientos muy amplia». Aliviado al oír esto, Humphrey se sorprendió de la vehemencia de las críticas que siguieron. «Pero por Dios, Hubert, dedicas tanto tiempo a preparar tus discursos que ya no te queda mucho para hacer nada más. Debías ser más pragmático, encajar mejor». Cuando se despidieron, Johnson lo invitó a pasar un día por su oficina para que tomaran una copa. Humphrey pronto se convirtió en un visitante regular, y ese senador sureño que los liberales del norte desdeñaban por ser el favorito del conservador Russell, sencillamente lo deslumbró. Para comenzar, Johnson era muy gracioso, acompañaba todo lo que decía con alguna anécdota agradable, a menudo subida de tono, para que siempre impartiera una lección pícara. Sentado en su oficina, en medio de tragos generosamente servidos, provocaba carcajadas que retumbaban en los corredores. Era difícil resistirse a un hombre capaz de poner a todos de tan buen humor. Su presencia era increíble. Como escribiría Humphrey después, llegó como una marejada que arrasó con todo. Atravesaba las paredes, cruzaba una puerta y se apoderaba de toda la sala. Segundo, tenía información muy valiosa y la compartía. Le enseñó a Humphrey las complicaciones de los procedimientos senatoriales y los conocimientos que mediante la observación había reunido sobre las debilidades psicológicas de varios senadores. Se había convertido en el principal contador de votos de la historia del Senado, capaz de predecir los resultados de casi cualquier votación senatorial con asombrosa precisión, y compartió con Humphrey su método para contar votos. Por último, le enseñó el poder que podría alcanzar si hacía concesiones y se volvía más pragmático y menos idealista. Le relató anécdotas de Franklin Delano Roosevelt, el héroe de Humphrey. Cuando Johnson estaba en la Cámara de Representantes, se había hecho buen amigo del presidente. Según él, Franklin Delano Roosevelt era un político consumado que sabía cómo hacer las cosas mediante retiradas tácticas e incluso arreglos. El subtexto era aquí que Johnson admitía ser un liberal de closet que idolatraba a Franklin Delano Roosevelt y que deseaba tanto como Humphrey la aprobación de una ley de derechos civiles. Eran del mismo bando, luchaban por las mismas causas nobles. Si colaboraba con Johnson, no había límite para lo alto que Humphrey podría llegar en el Senado y más allá. Como supuso Johnson, este tenía ambiciones presidenciales. Johnson jamás podría ser presidente, o al menos eso le dijo a Humphrey, porque la nación no estaba preparada para ser gobernada por un nativo del sur, pero podría ayudarle para que él llegara. Juntos formarían un equipo invencible. Lo que para Humphrey selló el trato, sin embargo, fue que Johnson procedió a facilitarle la vida en el Senado. Hablaba con sus colegas demócratas del sur acerca de la inteligencia y buen humor de Humphrey, y los convenció
de que lo habían juzgado mal. Tras ablandarlos de esta forma, se presentó con Humphrey frente a ellos, y lo encontraron muy simpático. Sobre todo, hizo cambiar de opinión a Russell, quien podía mover montañas. Ahora que bebía en compañía de los senadores más poderosos, la soledad de Humphrey se desvaneció. Se sintió obligado a devolver el favor y lograr que muchos liberales norteños cambiaran de opinión respecto a Johnson, cuya influencia comenzaba a extenderse ya como un gas invisible. En 1952, los republicanos llegaron de modo trepidante al poder con la elección de Dwight D. Eisenhower como presidente, y se hicieron también del control del Senado y la Cámara. Uno de los bajas en esa elección fue Ernest McFarland, de Arizona, hasta entonces líder demócrata del Senado. Una vez vacante ese puesto, empezó el forcejeo para ocuparlo. Johnson le sugirió a Russell que lo tomara, pero este declinó. Tenía más poder operando entre bastidores. Él le propuso a su vez a Johnson que lo ocupara, algo que Russell podía lograr. Johnson se mostró sorprendido y dijo que lo pensaría, aunque solo si Russell permanecía como su viejo maestro y lo asesoraba en cada paso. No tuvo que decir nada más. Semanas más tarde, Russell le había conseguido el puesto en un golpe notable. A los 44 años de edad, Johnson era con mucho el líder partidista en el Senado más joven en la historia de Estados Unidos. Varias semanas después de haber asumido el puesto, Johnson le hizo a Russell una solicitud inusual. Los puestos en comités clave se habían basado durante décadas en la antigüedad. Sin embargo, esto quería decir que los presidentes de los comités no siempre eran aptos para esa labor. Mayores de 70 y 80 años tenían ideas arraigadas en el pasado y carecían de vigor para una lucha importante. Ahora que tenían el control, los republicanos planeaban anular algunos de los principales logros de Franklin Delano Roosevelt con el New Deal y la política exterior. Los siguientes serían 2 años muy difíciles, hasta que las elecciones de medio periodo. Como líder de los demócratas en el Senado, Johnson deseaba transformar el panorama de los comités. No proponía nada radical, cambiaría aquí y allá algunos comités y presidencias, en los que inyectaría nueva sangre, como el recién electo senador John Kennedy y Hubert Humphrey, a quien quería llevar al Comité de Relaciones Exteriores. Estos jóvenes darían un rostro público renovado al partido y aportarían algo de energía para combatir a los republicanos. Russell juzgó prudente todo eso y dio a Johnson su tácita aprobación, aunque también le advirtió: «Estás tratando el asunto más sensible para el Senado, juegas con dinamita». Johnson buscó en otros viejos senadores. Algunos fueron fáciles de convencer, como Robert Byrd, quien apreciaba mucho al nuevo líder. También los liberales aceptaron esos cambios, gracias al trabajo de Humphrey, quien ahora gozaba de inmenso poder como el enlace entre Johnson y los norteños. Otros fueron más recalcitrantes, pero Johnson no se dio por vencido. Puso mayor interés en quienes seguían resistiéndose, se volvió incansable, pasaba horas a puerta cerrada en su oficina, hablando consigo mismo, ensayando los argumentos y contraargumentos de esos senadores obstinados, hasta que estaba seguro de haber podido hallar el enfoque perfecto. Con algunos probaba un pragmatismo puro, la necesidad de derrotar a los republicanos a toda costa. Con otros volvía a los años de gloria de Franklin Delano Roosevelt, y a los senadores sureños les dejó claro que un partido más poderoso y unificado le facilitaría el trabajo, y que como su conciudadano sureño sería su máximo aliado en nuevas batallas. Sirvió interminables tragos en su oficina y sacó el arsenal completo de su ingenio y simpatía. Telefoneaba a toda hora. Si el senador en cuestión continuaba resistiéndose, le llamaba de nuevo más tarde. Nunca discutía con vehemencia ni forzaba el asunto. Veía el lado de los otros. Ofrecía abundantes compensaciones al final. Cuando la gran mayoría había cedido ya, quedaban los últimos renuentes. Pero Johnson se había convertido en alguien a quien temer, y si no daban,
marcha atrás y persistían en su resistencia, él podría complicarles la existencia en los años próximos. Cuando por fin se hizo público su proyecto, los republicanos y la prensa se pasmaron con lo que había conseguido. En cuestión de semanas, desde que había asumido el liderazgo demócrata, Johnson adquirió facultades sin precedentes. Él, y no el sistema de antigüedad, era quien controlaba ahora los nombramientos en los comités. Era ya el indiscutible amo del Senado. Y la consigna entre sus colegas era: dejen trabajar a Lyndon. El elenco más improbable había sido atraído a su esfera de influencia, desde Dick Russell hasta Hubert Humphrey, pero el más sorprendido de todos debió haber sido el senador Tom Connally. En 4 cortos años, Johnson no solo había llegado a la cima, sino que también había tomado el control de los demócratas en el Senado mediante una lenta y sostenida campaña de acumulación de influencia, lo que le confirió mucho más poder que el que Connally había reunido en más de 20 años de servicio.